Tema que publicó el diario El País porque fue un periodista que justamente fue hacia un médico a pedir una certificación. Y lo de los certificados es algo que está siempre sobre el tapete, cómo se certifica, por cuánto tiempo, si realmente la gente está enferma o no. Y el diario El País lo que publicó el domingo fue que un solo médico expedía certificados truchos y le hizo perder al Banco de Previsión Social unos $550.000. El caso está en manos de la justicia. Estas certificaciones, Juan Miguel, que vamos a explicar después del tercer día, es que el BPS empieza a pagar. A partir del cuarto día, el BPS se hace cargo del 70% de la remuneración que le correspondería al trabajador, con algunos topes. Ahí no es para cualquier salario, pero es básicamente lo que hace el BPS. Y este es un caso particular, pero la preocupación del gobierno va más por lo general, por lo que han sido los aumentos de las certificaciones en los últimos años. Y lo vamos a mostrar en una gráfica donde justamente podemos ver claramente cómo se ha ido incrementando, sobre todo a partir del año 2009-2010. Claro, porque hay alarma en el gobierno. El número de certificaciones. Ahí ven, ¿no? Llegando hasta 4.000 de unas 500 que eran hace 10 años. En el 2009 empezó a cambiar el régimen. Por un lado se incorporaron algunas patologías nuevas, lumbalgias, tendinitis. Fibromialgia. Exactamente. También cotizantes, ¿no? O sea, también que un mayor número de cotizantes que fue... Bueno, claro, hay más trabajadores también y más claro. trabajadores formales. Pero lo cierto es que se quitó parte del rol controlador que tenía el certificador del BPS. Y enseguida, en el 2011, ya los empresarios, la representante de los empresarios en el BPS, Elvira Domínguez, ponía el grito en el cielo. Miren lo que está pasando acá. Pero el resto del BPS y el gobierno no le prestó demasiada atención hasta que, mirando esos 4.000 casos y viendo sobre todo también el rojo que tiene con esta desaceleración económica, el BPS, es que está muy alerta. ¿Por qué? Porque el BPS, por entre otros temas, está teniendo un déficit que llega a casi los 400 millones de dólares, 390 millones de dólares. Casi el ajuste fiscal que con todas estas medidas hubo, ¿no? Exactamente. Esto tiene que ver con las jubilaciones, tiene que ver con los envíos a seguro de paro, tiene que ver con que baja un poco la cantidad de aportantes y tenemos siempre una relación entre activos y pasivos que es muy difícil de cubrir todas las jubilaciones, pero es un elemento más que suma a ese déficit y que se ha multiplicado de manera exponencial. Y este caso del médico que publica el diario El País el fin de semana deja muy en evidencia algo que todos sabemos que pasa, ¿no? Sí, por eso, pero hablemos que no es un médico trucho. Lo que son truchos son los certificados. Porque a veces, claro, dicen, no, el médico no. El médico es un profesional con el título de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. 300 pesitos. Afiliado al sindicato médico. Cobraba el año pasado, capaz que este año había subido, 300 pesos por certificar alguna enfermedad. ¿Y cómo llegó esto al diario El País? Bueno, por el dueño de un negocio de ramo ubicado en la Costa de Oro, una barraca, que estaba cansado que sus empleados no fueran a trabajar, le entró a llamar la atención, además porque todos tenían el mismo médico, no quedaba ni cerca de la barraca, ni cerca de... Maldonado era. Claro, ni en Calvino Maldonado decía, pero que esto no le queda cerca a ninguno de mis empleados, ni siquiera de la barraca, porque es que todos me traen el mismo médico. Bueno, entonces uno de los periodistas del diario El País fue ahí, le pareció todo singular, ¿no? La situación. Sí. Era médico, pero no era un médico que te daba confianza. Claro, para no daba atenderte, confianza ni dónde te recibía, ni cómo tenía el consultorio, ni la actitud de él, que nunca que quedó siempre parado, nunca se sentó, no lo revisó, lo atendió parado rapidito, diciendo, esto lo hago todos los días, qué es lo que necesitas, cuántos días, y andate, y te cobro 300 pesos. Bueno, justamente decíamos además que el médico está afiliado al Sindicato Médico del Uruguay y queremos saber cómo se pueden detectar estas situaciones, cómo puede cambiar, si esto es común. ¿Y qué hace el sindicato cuando aparece un caso? Exacto, cuando aparece un caso así. Estamos con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky. Gracias por venir, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, imagino que no estaría al tanto de esto si no hubieran hecho algo. No, a ver, el tema de las certificaciones médicas es un problema que nos preocupa a todos. Es un tema que atañe a nosotros como ciudadanos y no solo como médicos. Y además por un tema de nuestra imagen, ¿no? No nos gusta para nada aparecer en un titular de un diario o en una conversación o en una declaración de la representante de los empresarios en el BPS tendiendo un manto de dudas sobre la actuación profesional. Estas situaciones, cuando llegan a conocimiento del sindicato médico, bueno, tenemos también los recaudos de esperar las decisiones y las definiciones judiciales. Acá hay una denuncia que debe ser confirmada y no debemos ser nosotros como organización gremial quien juzgue lo que la justicia... Y por otro lado, después... Y seguramente, si efectivamente se confirma que ha habido una actuación incorrecta desde el punto de vista médico, esa actuación pasa a un tribunal arbitral del sindicato médico y
puede terminar con la desafiliación del médico. ¿Han recibido bastantes denuncias? O sea, ¿hacen seguimiento de esto o casi nunca sucede que alguien avise? No, hacemos seguimiento cada vez que tomamos conocimiento, pero yo diría que en el tema global en sí es donde venimos trabajando más fuertemente. Sin hacerlo público, pero sí en forma permanente. Nosotros venimos trabajando con el propio BPS, venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo y venimos trabajando también con distintas cámaras empresariales que nos han generado o mostrado su preocupación en un tema que es multifactorial, ¿no? Sí, Digo, claro. Creo que el aumento de las certificaciones no depende de que haya un médico que haya generado lo que esto. llama la atención es que solo este médico de una pérdida de $550.000, ¿no? Y que se terminen enterando por una denuncia que le realiza el dueño de un comercio, el diario El País, un periodista va... Claro. ¿Cómo puede suceder esto? O sea, el BPS no tiene un control, el sindicato médico. ¿De dónde parte el error? Claro, no es que la gente se enferme tanto más en estos años, ¿no? No. ¿Hay alguna patología que se agregó? ¿Hay algún elemento de mayor protección a los trabajadores y está muy bien? Hay más trabajadores en el BPS y está muy bien, pero no explica ese aumento por 8. No, está bien. Es multifactorial, no podemos atribuirlo a una sola cosa. Todas esas cosas que vos decís, Juan Miguel, son así. Desde hace un tiempo hay más aportantes a la previsión social, hay más trabajadores, hay más patologías a certificar, hay también una prestación que incluye un salario, una parte mayor del salario del trabajador. Si ustedes recuerdan, antes mucha gente no se certificaba porque los 3 primeros días o los 4 primeros días o los 5 primeros días le significaba una parte importante del salario porque el BPS le cubría hasta un tope que era mucho menor al que tenemos hoy. Claro. Y entonces la gente también, en la medida que la prestación le cubre el salario o casi todo el salario, bueno, también comienza a certificarse. No va a trabajar enferma y eso está bueno, ¿no? Bueno, por eso, y que era un poco también lo que se veía antes. También es verdad que el trámite para certificarse se ha facilitado. Sí. Antes había que ir al BPS, había que tener un trámite que demoraba y que era realmente dificultoso para quien se iba a certificar. Uno estaba enfermo y tenía que concurrir al BPS a certificarse. Hoy eso se ha simplificado. Es bueno para el usuario que puede... Que está enfermo, además. Que está enfermo, que no tiene que salir de su domicilio, o que está con una enfermedad que puede salir, pero puede concurrir a su médico habitual, a quien lo conoce, a quien sabe qué patologías tiene, y por lo tanto ese trámite se ha facilitado. Y seguramente en ese camino también ha habido errores de parte de los profesionales que a veces, por no enfrentarse al usuario, que también es muy demandante en muchos casos, Paciente, claro. por no poder corroborar efectivamente lo que el usuario le dice, porque claro, si yo te pregunto a ti, un dolor, o... yo te digo, tengo dolor en la espalda, es incomprobable el hecho de saber si uno tiene dolor o no. De hecho, en el Banco de Seguros se ha hecho estudios y el 70-80% de las certificaciones son con síntomas que no son posibles de comprobar. Claro. Ahora, Trochanqui, qué difícil eso. En este caso hablábamos de un médico que directamente estaba cometiendo un delito, digo, eso es otra cosa aparte, pero ¿ven más laxitud en los médicos o lo vivís tú quizás también atendiendo en otorgar certificaciones, aunque sean por pocos días, ¿no? Porque hay distintas situaciones. Está la cantidad de certificaciones médicas, que quizás son varias por pocos días, pero que impactan igual. Y también están esos casos que son prácticamente eternos, que se le viene renovando, no se termina con una junta médica, y hay casos que terminan durante mucho tiempo. Hay de los dos, ¿no? ¿Crees que puede haber una laxitud muchas veces en los médicos en certificar? Está bien. Digo, yo creo que en general yo estoy convencido de que la actuación profesional de los médicos siempre es correcta y bien intencionada. Que existen casos que se desvían, eso tampoco lo puedo negar y existe. Lo que sí creo que más que la laxitud lo que hay es un problema de variabilidad en cuanto a la interpretación de cada médico, y en eso también estamos trabajando el sindicato médico. Es decir, viene un médico, te visita a tu domicilio, tú decís que tenés una lumbalgia y para ese médico la certificación corresponde a 5 días. Claro, pero viene otro médico y capaz que esa certificación corresponde a 30. Entonces, nosotros estamos trabajando en una serie de implementar y de trabajar en conjunto con el BPS y con el propio Banco de Seguros, lo que se denomina baresmos que hay en todos los seguros. Es decir, establecer una tabla que identifique cada patología y otorgue
para esa patología determinado X días, X días que sea independiente del médico que lo vea. Y que además genere otra cosa, porque muchas veces, volvemos al caso de la lumbalgia, que es un tema muy común. Yo te certifico por la lumbalgia 5 días, dentro de 5 meses otra vez tú consultás por lumbalgia, te certifico por 5 días, y dentro de 5 meses otra vez lo mismo, pero entre medio tú no concurriste al traumatólogo a ver el origen de esa lumbalgia y si efectivamente trataste la patología que te la generó y si en realidad no pasa a ser una responsabilidad del paciente o del usuario de no tratar esa patología y en definitiva cargar al sistema previsional con algo que es responsabilidad. Estamos de acuerdo que se pasó un poco para otro lado, si se quiere el sistema, y hay que hacer algún ajuste de tuerca, ¿no? Sí, eso es evidente. Nosotros lo estamos trabajando con el BPS. Nosotros tomamos lo que la representante de las empresas está mencionando. Vuelvo a decir, creemos que es multifactorial ese aumento y que no responde únicamente al accionar médico, sino también a facilidades que el sistema le da, que son buenas y que hay que controlarlas de alguna manera y a regular una nueva forma de certificación con esas cosas que nosotros decíamos, fundamentalmente estableciendo pautas claras que hoy no están. Hay una cosa que muchas veces la gente señala y a veces hasta se sorprende, pero se ha vuelto común, que los médicos que te van a atender de la emergencia, muchas veces son médicos muy jóvenes. Perfecto. Entonces que te toman el diagnóstico muchas veces en base a lo que vos le decís sobre tus síntomas y a partir de ahí te certifican. ¿Ese es un punto? Bueno, sí, nosotros dentro de estas propuestas que estamos diciendo, no porque sean médicos jóvenes, porque también hay médicos, sino entendemos que las emergencias móviles o los médicos que concurren en las emergencias móviles no son los médicos que deberían certificar a los pacientes porque lo ven puntualmente en una afección o en un momento determinado. Y cuando se cambió el sistema era para que esta certificación la hiciera el médico de cabecera del paciente, el médico de referencia del paciente, el médico que lo estaba tratando por una patología crónica y que sabía que podía o no complicarse. Y por lo tanto entendemos que debe excluirse, si se quiere, porque además se generan situaciones a veces hasta violentas, ¿no? Entre quien llama a pedir la certificación y el médico de la emergencia móvil. Las emergencias móviles tienen un aumento notable de los llamados los días domingo, los días anteriores a los feriados. Claro, el con el 26 de objetivo de agosto, certificar. Claro. No, y es una realidad que nosotros tratamos de evitarlo por lo que generan las certificaciones, por lo que generan la relación entre médico y paciente, y porque creemos que no son los médicos de las móviles los que tienen que certificar. Y generar dentro de las propias instituciones, bueno, los médicos de referencia y también quizás un área de médicos que estén habituados a certificar. Hay todo un desarrollo, un área de la medicina que es la medicina laboral, que, bueno, justamente toma en cuenta estas cosas, trata estas cosas, tiene conocimientos para hacerlo y creemos que podría implementarse. Julio, me gustaría que antes que te vayas, pues ya cerramos la entrevista, que hagas un certificado con Nole, que está toda tomada. ¿Viste cómo está tosiendo? Entre la tos que tiene y la cabecita, madre. Yo digo, entre 3 y 6 meses está bien. Yo te digo que al BPS le ahorré como 15 días. Entre la gripe y la tos que no se me va más, soy del otro lado. Julio Trochanqui, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias. No te hablo más a vos. Cambiamos de tema, vamos a hablar del transporte. Está en...